unan en equipo y definan qué van a hacer para el proyecto. Si van a construir una base de datos a partir de un problema real o prefieren hacerlo uno ficticio o prefieren tomar un conjunto de datos que tengan por ahí, normalizarlo y sobre ese trabajar. Pues una vez que definan qué es lo que quieren hacer, pues ahora sí pasar a diseñar el modelo entidad-relación, que es lo que entregarían como primera etapa. ¿Va? ¿Ya le echaron ojito o todavía no? Aún no. Ok, nada más les recomiendo que no lo vayan a dejar para un día antes, porque no se resuelve de un día para otro, ¿ok? Em, Traten de distribuir su tiempo, dedíquenle por lo menos, no sé, una media hora, una hora para ver qué es lo que tienen que hacer y que no les venga como una bola de nieve al final o ya cerca de la fecha de entrega. Sale y vale. Entonces, pues chéquenlo ahí. Tienen hoy 2 de marzo y creo que se entrega déjenme ver hasta cuándo se entrega. 20 de marzo. Entonces bueno, fueron casi 20 días, ¿no? Entonces no se les vaya a ocurrir que el día de asueto, 16 de marzo, escriban diciendo que quieren más tiempo para la entrega, porque es tiempo suficiente. Organícense bien. Sale y vale. Entonces ya vamos a seguir con nuestra consola, con nuestro temario. Ya todo, a partir de hoy, ya todo es práctico. Todo va en función de la consola con comandos SQL, que es lo que vamos a ver a partir de hoy, y realizar pues consultas, funciones y todo lo que conlleve a generar reportes automatizados a partir de una base de datos. ¿Ya todos tienen instalado su servidor de base de datos o todavía no? ¿Alguien todavía no? ¿Que haya tenido problemas en su instalación? Está fácil la instalación, ¿no? A menos que ya tuvieran una versión previa, ahí se complica. Pero si no, todo está bien. También, si es que ya tenían una instalación previa y quieren seguirla usando, sin problemas. Yo creo que les va a seguir sirviendo. Ok, entonces ahora sí, vámonos, porque el tiempo se agota. Entonces ya empezamos el viernes pasado a hacer algunos comandos en nuestra consola del sistema manejador. Vamos a entrar propiamente ya de lleno al lenguaje de consulta estructurado. Todo lo que vimos en álgebra relacional es la base de este lenguaje. A partir de todas las expresiones de álgebra relacional que vimos, es lo que vamos a estar pues traduciendo a este lenguaje de consulta para generar nuestras tablas o nuestros reportes. Entonces, por eso es que es importante ver álgebra relacional para saber de dónde vienen, cuáles son las bases. Entonces, ¿qué es SQL? Pues un lenguaje de consulta estructurado que nos va a permitir hacer consultas a las bases de datos para obtener información. Ahí sí ya vamos a obtener información, ya no solo datos, de hecho hacemos consultas con un fin o con un propósito de obtener información. Como en todo lenguaje, podemos usar comentarios. Aquí en SQL también los tenemos de 3 formas. Podemos usar 2 guiones medios y seguidos de un espacio. Aquí resalto espacio porque en MariaDB, los que usaran MariaDB, a María no le importa si tiene espacios o no después de los 2 guiones, lo interpreta de todas maneras como un comentario, pero MySQL no. Si no existe ese espacio, va a marcar error, va a decir que no reconoce la instrucción. Entonces, para comentarios de una sola línea, 2 guiones medios y un espacio y todo lo que quiera. Luego viene un signo de número y espacio, también para comentario de una sola línea.
Y comentarios multilínea, como en varios lenguajes, pues empiezan con una diagonal y asterisco y terminan o cierran con un asterisco diagonal. Les pongo en una nota roja ahí que dice las instrucciones o sentencias, porque también se les llama sentencias SQL, terminan siempre con punto y coma. De lo contrario, el servidor o el prompt les va a estar esperando hasta que terminen. Van a estar como en una, ahorita lo vamos a ver, como en una línea en blanco esperando una instrucción y ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa? No entiendo aquí. Bueno, probablemente es que no terminaron la instrucción con el punto y coma. A diferencia de las instrucciones que vimos del servidor MySQL que no terminan en punto y coma, ¿no? Como prompt, como use, como source, como help, ninguno de esos termina en punto y coma. Sale. Como vimos al inicio del semestre, también mencionamos que dentro del mismo lenguaje de consulta estructurado hay otros 4 lenguajes, o por lo menos los principales, porque dependiendo del manejador también indican que hay otros 2, pero aquí nosotros en MySQL solo manejamos 4. El lenguaje de definición de datos, que es con el que vamos a encargarnos de crear las bases de datos, o sea, los objetos, podríamos modificarlos o podríamos eliminarlos. Ya estuvimos practicando un poquito el viernes pasado con create y con drop. Luego, ya que tengamos construidos todos nuestros objetos, vamos a insertar datos, manipular esos datos haciendo consultas, actualizando datos y eliminando datos. Esos 4 comandos o 4 operaciones de select, insert, update y delete corresponden al lenguaje de manipulación de datos. Una vez que ya sepamos manejar, también nos vamos a encontrar con lenguaje del control de datos. Es decir, vamos a controlar el acceso, a quién le damos permisos, qué usuarios creamos y a quién le quitamos los permisos para que puedan acceder a nuestras bases de datos. Recuerden que estos usuarios son usuarios especiales de la base, no son los mismos usuarios que podrían entrar a nuestra base por medio de un formulario. Por ejemplo, en la librería El Ático tenemos una tabla de clientes. Estos clientes pueden ver nuestra base, pero a partir de catálogos, del catálogo de libros, del catálogo de autores, del catálogo de editoriales. Pero un usuario especial que va a tener un usuario y contraseña de acceso a la base, nosotros como administradores se lo creamos para que ese usuario pueda crear otras tablas, pueda hacer más consultas, puede ver realmente cómo está construida nuestra base. Y finalmente el lenguaje de transacciones es quien se encarga de la ejecución, de controlar la ejecución de los comandos DML. Es decir, si un conjunto de instrucciones de ML se ejecuta de manera correcta, listo, pasa. Y si no, entonces revoca o se hace un rollback para que no queden inconsistentes nuestros datos. Por eso dice ahí, es indispensable este lenguaje de control de transacciones para la consistencia e integridad de los datos. Entonces, estos 4 lenguajes son los que vamos a estar viendo de aquí y hasta el fin del semestre. El que más tiempo nos va a tomar es DML. Ahí nos vamos a pasar como unas 8 semanas. No, 8 y 4, sí, más o menos. O 6, pero ahí así, ¿no? Es con el que más nos vamos a tardar. Sale. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo ok? Listo. Entonces, empezamos con el lenguaje de definición de datos. Vamos a definir cómo se van a construir nuestros objetos. ¿Cuáles objetos? Pues propiamente una base de datos, tablas, ¿qué más? Llaves tal vez,
¿sí? Relaciones. Y si quisiéramos eliminarlos o modificarlos, también podríamos hacerlo dentro de este lenguaje de definición. Por lo, por lo pronto, y como ya vimos el viernes pasado, empezamos a jugar con estos dos comandos, create y drop. ¿Para qué era el drop? ¿Alguien se acuerda? Para eliminar Eliminar qué. una base. Exacto, para eliminar bases, ¿no? Y el create, pues por su nombre, como su nombre lo indica, pues crea bases de datos hasta este momento. Y estuvimos viendo algunos ejemplos. Vimos los primeros comandos para mostrar bases de datos. Les decía que pues el lenguaje en sí es muy intuitivo. En palabras clave en inglés podríamos construir básicamente un comando en SQL. Entonces, databases o databases, como quieran, es para mostrar las bases de datos que tenemos en nuestro servidor. Luego, si queremos crear alguna base de datos, le indicamos créate o create database y el nombre de la base. Y aquí les agrego una instrucción más. La señalo, que es esto. If not exist. La semana pasada solo nos quedamos con esta instrucción, la más básica, pero es muy bueno incluir esta de if not exist, porque si no la incluimos y ya existe la base de datos, al momento de volverla a crear o intentar volverla a crear, nos va a mandar error. Nos va a decir que ya existe. Y bueno, si estamos trabajando en la consola, pues no pasa nada. Total, ya vi el error. Pero si voy a incluir mis instrucciones en un archivo script.sql, al momento de ejecutarlo, me va a marcar ese error. Y entonces ya voy a tener ahí una penalización, porque los archivos SQL tienen que ser a prueba de fallos. Les dicen idempotentes, ¿no? Que puede ejecutarse n veces sin importar cuántas, pero sin errores. Entonces es buena práctica y se recomienda utilizar el if not exist para crear las bases de datos. Igual para las tablas, ahorita vamos a verlos. Y para borrar una base, también la semana pasada, usamos la versión básica o la corta de Drop Database y el nombre. Pero también se recomienda utilizar if exist. Vean que aquí es lo contrario, ¿no? La voy a borrar si existe, porque si no existe y la quiero borrar, también me va a marcar un error. Me va a decir la base de datos que tú quieres borrar no existe. ¿Sale? Entonces, en estas dos sintaxis, sí se incluye el if exist o el if not exist. ¿Va? Hasta aquí vamos. Ese fue un repasito de la semana pasada. Un repasito. Va. Entonces ahora, ¿qué le falta a nuestras bases? Pues justo las tablas en donde vamos a estar almacenando los datos que nos pidan o que queramos hacer permanentes, ¿no? Entonces, ¿qué es una tabla? Pues es una estructura que se va a organizar en filas y columnas, que es lo que ya habíamos visto, donde cada columna corresponde a cada atributo o campo que diseñamos en nuestro modelo. Y cada fila va a ser un registro o una tupla, como lo manejábamos en el modelo relacional. Entonces, cada fila es una tupla o un registro. Cada campo debe tener un nombre único, porque si repetimos nombres de campos, también nos va a mandar errores, va a decir, no, ya existe, y podría caer en ambigüedad por nombres duplicados, nombres de campos o columnas duplicadas. ¿Vale? Además de que estos nombres tienen que ser pues, representativos, ¿no? Que hagan referencia a la información
que vamos a almacenar ahí. Y siempre les pongo el ejemplo de una alumna que tuve hace algunos semestres que ponía a sus variables, cuando veíamos programación, le ponía a sus variables gato, perro, y charola o no sé qué le ponía a sus variables. Y entonces a los nombres de las columnas de igual manera ponía cosas así, ¿no? Una columna se llamaba gato, la otra perro, la otra charola y la otra quién sabe qué cosa. Entonces, imagínense, si están guardando datos, no sé, de escuela, de alumnos, ¿ustedes creen que va a ser práctico e identificable ese tipo de situaciones? Pues no, exacto. Por eso es importante que le pongan nombres que hagan referencia al contenido que va a llevar. Entonces, cada columna tiene asociado un tipo de datos. Esto para mantener la integridad del dominio. ¿Recuerdan cuál era el dominio? Ah, ya se acordarán el viernes en el examen, ¿no? No, perdón, es ejercicio de práctica. Son los valores que puede tomar un atributo, ¿no? Así es, gracias, Ana. Son los valores permitidos que puede tener un atributo. Entonces, si yo voy a hablar de precios, una columna va a llamarse precio, ¿cuál sería el tipo de dato? Es un tipo numérico. Si voy a hablar de nombres de clientes, el tipo de dato tendría que ser alfabético. No se valdría o no sería válido que el tipo de dato para un nombre sea numérico, ¿no? ¿Cómo voy a identificar a una persona con puros números? Sí, pero sería un número de cuenta, un número de cliente o un número de seguridad social, no como nombre. ¿Vale? Entonces, cada columna debe tener asociado un tipo de datos. ¿Y por qué es importante? Porque esto lo vamos a utilizar al momento de crear la tabla. Ahí ya le vamos a especificar qué tipo de datos va a tener cada una de las columnas que estemos mapeando a partir del modelo entidad-relación. Sale. Entonces, esta es la definición de una tabla en nuestro entorno de SQL y de base de datos, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de datos tenemos? Dentro de los numéricos hay varios. Dentro de los más usados están estos dos, cuatro, cinco que les presento. Ya veremos después cómo podríamos ver qué tantos tipos de datos tiene numéricos MySQL y lo pueden ver también en la documentación oficial. Pero los más usados son estos de TinyInt, que son enteros chiquititos, donde solo podemos almacenar del 0 al 255 si es sin signo, y si le agregamos signo, vamos a ir del menos 128 al 127. Entonces, si yo quiero agregar una tabla de países y como llave primaria tengo el ID del país con número consecutivo del 1 al N, pero tengo 300 países, ¿ustedes creen que los voy a poder almacenar en mi tabla con tipo de datos TinyInt? No. No, porque si aunque no le pongamos signo, solo llegamos hasta el 255. Si yo quisiera agregar uno más, ya no me lo va a permitir. La tabla va a decir, ya llegaste a tu cota. Dijiste que tu llave primaria iba a ser de tipo TinyInt o tu valor numérico iba a ser de TinyInt, pues ya no puedes agregar más. ¿Sale? Entonces, TinyInt. SmallInt, pues ya es un poquito más grande, un poquito mucho. Tenemos hasta 32,000, de menos 32 hasta 32,000 y sin signo de 0 hasta 65,000 registros. Eso ya es bastante bueno si es que no vamos a tener millones de registros, ¿no? Medium int ya nos da millones, por lo menos 16 millones de registros sin signo. El entero, que vean que ya son billones, ¿no? No son billones, son 4,294 millones. Y el big int, que ahí sí ya ni siquiera puedo leer esa cantidad,
¿Alguien puede leerla sin signo? ¿Cuánto es? Reto. ¿Cómo se lee esa cantidad de 18? ¿Quién sabe qué? Pero bueno, ya nos da un parámetro bastante amplio, un rango bastante amplio para guardar datos en una tabla que tenga big-int por lo menos. Sale. Entonces son los numéricos enteros, pero también tenemos numéricos de tipo flotante. En este caso hay tres tipos. Bueno, los más usados son float, double y decimal. Todos se comportan de forma muy parecida. La única diferencia que hay entre los tres es el tamaño en que van a estar siendo utilizados. El float va a ser de 4 bytes, el double de 8 bytes y el decimal también de 4 bytes. Entonces, float y decimal se parecen mucho, son casi iguales, pero en general decimal se utilizan para manejar cantidades de dinero. Entonces, pues es más apropiado. Ahí tenemos una parte entera y una parte decimal, por eso está E y D. Si nosotros no especificamos cuántos dígitos para la parte entera y para la parte decimal voy a tener, por default me parece que MySQL les pone una cantidad de 10,0, o sea que les va a dejar casi enteros, ¿no? Pero si yo indico cuántos quiero, por ejemplo, díganme cómo podrían, si yo quiero una cantidad de 99, 9099, quién sabe por qué se hizo esa línea, punto 999. ¿Cuál sería la instrucción? Son 2, 4, 6, 7 nueves con un punto decimal aquí. ¿Cuál creen que sería la instrucción? Ya sea float, double o decimal, no importa. Pero ahorita lo que quiero es notar cómo sería la cantidad para la parte entera y luego para la parte decimal. Sería E igual a 4 y D igual a 3, pero E igual a 4 y D igual a 3, ok. Float, vamos a poner el ejemplo con float, no importa, es lo mismo float o double. E igual a 4 y D igual a 3, ¿así? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Pues resulta que de aquí el manejador dice, ok, tienes 4 dígitos enteros, se supone, ¿no? Pero no, en realidad lo que él hace es, ok, tú quieres 4 dígitos, yo te doy 4. Ahí están los 4. Y me estás diciendo que de esos 4, 3 son para la parte decimal. Ah, entonces le pongo el punto aquí. ¿Ya vieron? Entonces, lo que me dejaría escribir en esta definición del tipo de datos para alguna columna, algún atributo, sería realmente como máximo 9,999. ¿Quién sabe por qué me hace estas rayas? Pero sí se entiende, ¿verdad? Sí, ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería lo correcto para escribir esta cantidad? 7 y 3. Así es, 2, 4, 6, 7. Así es, exacto. Ahora para escribir la que les había dicho, tendría que ser decimal de 7,3. Entonces, de 7 dígitos, toma 3 para la parte decimal. Ujú. Y esto es importante porque a veces queremos que tenga una cantidad máxima, que se guarde como máximo una cantidad dentro de mi columna y yo no puedo decirle cómo, pero con esto sí puedo. Sí puedo decirle y sería una parte de restricción también para el usuario. Sale. Hasta aquí, ¿vamos?
Ok, entonces seguimos. Eso es en cuanto a los tipos de datos numéricos. Fernanda, ¿A qué se refiere ahí cuando dice en el doble, igual a flotante, pero de doble precisión? porque eh, ve que este de float te lleva hasta 4 bytes y este de double es doble, o sea, hasta 8 bytes. O sea, te permite mantener una cantidad muchísimo más amplia. Ok, gracias. ¿Vale? Más grande. Sale. Tipos de datos de texto. Para manejar texto tenemos también estos los más utilizados, pero hay otros más. Les digo, siempre refiéranse directo a la documentación oficial de MySQL donde viene todo desplegado, ¿no? Acuérdense que aquí nada más vamos a ver y que sí valga la redundancia, las bases de las bases de datos. Entonces, texto es char de n, que les va a dejar un texto fijo de n bytes. Varchar de n, que es un texto variable. Y aquí voy a detenerme un poco. Voy a hacerles un dibujito. 1, 2, 3. Si yo le pongo un tipo de datos char de 4, me va a hacer una reservación en memoria para 4 caracteres en char. Si yo de ese espacio reservado, solo utilizo 2 caracteres, por ejemplo estos 2 se desperdician. Siempre se va a mantener fijo esa reserva. Pero si yo lo uso como un varchar donde no sé cuántos caracteres voy a tener, y ya se me vuelve a hacer ese pico feo. Si yo solo utilizo 2, que son estos, aquí se acorta. Es como si es moldeable, es adaptable, es como un resorte. Se estira y se encoge, ¿no? Entonces, si yo le puse varchar de 4, reserva 4 en principio, pero si no los ocupo todos, entonces los recorta. Ujú. Esa es la diferencia entre usar char y varchar. Por eso es que es uno de variable, char o carácter variable. ¿Se entendió? Ok, súper. Entonces, para cuando tengan que definir sus tipos de datos, ya saben, si yo quiero guardar un código postal que empiezan con 0, pues yo ya sé que todos los códigos postales son de 5. Como es fijo, todos los voy a llenar siempre. Entonces siempre voy a dejar char de 5. Pero si voy a poner un nombre que no sé cuántos caracteres va a tener, pues prefiero poner un varchar de 20 a un char de 20 que no sé si se va a llenar. Va. Tiny Text es un poco más grande, mayor que 255. Este varchar solo podemos ponerle hasta 255. Si yo quiero más de 255 caracteres, entonces utilizo un Tiny Text. Y si quiero muchísimos más caracteres, entonces uso un text. También está Tiny Bluff o Bluff, que son esos, pues son objetos binarios. Es binary large object. Entonces son como fotografías que son objetos binarios, también se podrían almacenar. Pero en este caso se recomienda mejor almacenar la referencia, si es que tienen por ahí almacenados, no sé, por ejemplo, las fotografías de alumnos que se quedan almacenados en algún espacio del servidor fuera de la base de datos y dentro de la base solo guardan la referencia, la ruta hacia donde se encuentra esa fotografía, para que esto no les cargue mucho su base de datos. Ujú. Y finalmente enum es un arreglo de valores. Por ejemplo, en el tipo de teléfono, yo podría tener que hay un tipo móvil, un tipo de casa y un tipo de fax que ya no se usa, pero también podríamos poner. Entonces, esto es un enum enumerable que solo podría tener estas 3 opciones.
Y eso me facilita que no tenga que hacer una tabla nomás para 3 opciones, ¿no? Entonces, ¿cuándo se recomienda usar enum y no una entidad completa? Cuando son valores poquitos. No sé, máximo unos 5 valores. Máximo. ¿Sabes? Ok. Y luego nos quedan los tipos de datos para manejar fechas y tiempo. Fechas y horas. Entonces tenemos date para manejar el tipo fecha, que podemos encontrarlo en estas dos formatos. El tipo hora, que también es para manejar hora, y tenemos 2 formatos. O bien la combinación de ambas, como date time para fecha y hora, que incluye ya ambos formatos, ¿no? Si yo quiero usar solo el año, tengo year para tipo año y nada más. Acá no hay para tipo month, eso ya sería un char de 2. Y si quiero timestamp, es el instante actual de ese momento, ¿no? Si yo le pongo a una columna de tipo timestamp, cuando yo registre algo en esa columna, pues se va a almacenar el tiempo exacto en el momento en que hice el cambio, la inserción o lo que sea. Entonces, esto es año, mes, día, hora, minutos y segundos. Sale. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, entonces esa es la teoría con respecto a los tipos de datos que podemos estar asignando a la definición de nuestras tablas. Y ya vamos a pasar con la sintaxis de cómo crear las tablas. La básica, la básica es con la instrucción create. ¿Se acuerdan? Create database, ahora es create table. Después del table viene el nombre de la tabla que yo le voy a dar. Aquí la diferencia con respecto a las bases de datos es que una tabla tiene atributos. La base de datos no. La base de datos tiene las tablas que justo voy a construir. Entonces, después del nombre de la tabla, entre paréntesis va a venir el nombre de los campos que yo quiera asignar en mi tabla, seguido de su tipo de datos. Ese tipo que ya vimos, numérico, de texto o de tiempo. Y así, separado por comas, tantos campos o tantas columnas quiera construir para mi tabla. ¿Sale? Entonces, antes de pasar a la construcción, les puse acá una convención. Normalmente el nombre de las tablas se escriben en minúsculas, que en nuestro caso ya no importa, porque se acuerdan que la semana pasada vimos que en el archivo de configuración dice que todo lo va a mandar a lowercase. De todas maneras, por si acaso, vamos a mantener esta convención de que todos los nombres de las tablas van a ir en minúsculas, sin espacios, porque ahí ya les marcaría algún error, y sin caracteres especiales como acentos. Si bien es cierto que ya en estas últimas versiones se aceptan acentos dentro de los nombres de tablas, yo todavía soy renuente y prefiero no utilizarlos en los nombres de las tablas. Sí, en los datos no hay problema, podemos insertar datos con acentos, pero en los nombres de las tablas no, porque podría ser que alguien todavía trabaje con una versión que no acepta acentos, entonces ahí romperíamos todo el flujo y pues ya valió nuestra base para alguien que quisiera trabajar. Entonces vamos a mantener por lo menos todavía evitar uso de acentos o caracteres especiales como ñes en los nombres de las tablas y de las bases. Entonces, si un atributo se llama año, pues yo prefiero ponerle año, ¿no? Para que no se oiga feo si le quito la i. ¿Sale? Y bueno, si normalmente trabajamos en inglés, no habría ningún problema. En las convenciones, pues ya vieron ustedes, a los nombres de los comandos están todos en inglés. Create table, create database, show databases, use, ¿no? Pero pues aquí todavía vamos a trabajar las tablas en español. ¿Sale?
Ahora, para el nombre de los atributos, como ya les había mencionado, queremos palabras representativas y también sin caracteres especiales como acentos ni ñes. ¿Va? Esas son las convenciones. Entonces, ahora sí, vamos a habilitar la base de datos que vamos a estar utilizando para crear tablas en ella. Si yo ahorita quiero crear una tabla sin haber habilitado ninguna base, pues obvio me va a mandar algún error. Entonces vamos a comenzar con crear la tabla usuarios. La sintaxis básica va a ser create table, usuarios, entre paréntesis, el primer atributo que va a ser un ID de tipo entero, coma. El siguiente atributo es un nombre de tipo varchar de hasta 30 caracteres, coma. El siguiente atributo es un RFC de tipo char de 13 caracteres, porque yo ya sé que todos los RFCs son de 13. ¿Que me están pidiendo homoclave? Pues sí, ahí ya los estoy obligando a poner una homoclave. Cierro paréntesis, hasta ahí se termina mi tabla y punto y coma para terminar la instrucción, porque si no, nos estaría esperando hasta que terminemos de escribir el último dato, ¿no? Ok, entonces ya vamos a pasar a nuestra consola. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Ya todos tienen lista su consola para practicar? Súper. Entonces déjenme, descomparto eso y comparto la consola. Mm, Está mi consolita, ¿no? Si ven en ese tamaño, le subo o le cambio el color también. ¿Lo pongo a blanco y negro o lo dejo así? Así está bien. Así está bien. Súper. Entonces, vamos a ver, ¿qué bases de datos teníamos? Show data bases. Ah, ¿qué hice? Error de sintaxis. Vean que aquí vamos a empezar a aprender a leer los errores. Este me dice, tienes un error de sintaxis en tu comando SQL. Checa el manual que corresponde a tu versión de MySQL justo antes de o cerca de databases. Ah, pues es que escribí mal, ¿verdad? Entonces ya leí ese error. Súper. Entonces otra vez, si escribo bien, databases, el comando me da la instrucción, el resultado. Vean que si yo omito el punto y coma y doy enter, vean qué pasa. Ahí me sigue esperando, ¿no? Él dice, no, pues yo espero porque no has terminado. Ah, pues sí, ya terminé. Terminé un database. Como yo no sé en qué base de datos podría estar, recuerdan acá en el prompt, ¿cómo le digo para que yo pueda ver en qué base de datos estoy? ¿Se acuerdan? Cambiando el prompt. Ujú. ¿Con qué instrucción? Prompt. Y luego, ¿qué le digo al prompt? Pues lo que ustedes quieran que sea representativo. Yo le pongo siempre BD, dos puntos, seguido de D, que me va a decir la base de datos en la que estoy. Y luego, si ustedes quieren, ya podrían agregar la fecha y hora y el prompt original con un espacio. Ese sería mi nuevo prompt. Ujú. 3 diagonales, diagonal D. ¿Por qué 3 diagonales? Porque estoy escapando esta diagonal. Y es esta para que se vea. Y luego para que se vea la fecha es solo diagonal D mayúscula. ¿Sale? Ok, ya cambié mi prompt. Y aquí no estoy haciendo ningún T,
pero ustedes deberían tener como buena práctica, porque acuérdense que así va a ser el examen final, mantener un TI como registro, que de ver todo lo que están realizando. Incluso para eso es el prompt, ¿no? Para ver la hora exacta en que les salió algún error o hicieron alguna consulta. Sale. Entonces yo voy a habilitar ejemplo 1. Use ejemplo 1. Ya me cambié la base de datos ejemplo 1. No puse punto y coma. Si lo hubiera puesto, en este caso no hay problema, pero como es un comando del administrador, pues no lo requiere. Solo las sentencias SQL sí necesitan punto y coma. Todas. ¿Va? Entonces, en este ejemplo vamos a ver otro comando. Si veíamos con show databases, las bases de datos que yo tengo, ¿cuál creen que sea el comando para mostrar las tablas? Show type tables. Show tables. Muy bien, gracias. ¿Y qué me dice aquí? Empty set, porque todavía no tengo ninguna tabla creada en esta base de datos llamada ejemplo. Entonces aquí vamos a crear la tabla usuarios que vimos en la presentación. Créate. Bueno, antes de crear. Vean qué pasa si yo hago un créate database ejemplo 1. ¿Qué creen que va a pasar? Error, ¿no? ¿Ya existe? Exacto. Aquí hay otro error. Dice, no puedo crear la base de datos ejemplo 1 porque ya existe. Súper. ¿Y qué pasa si yo le digo drop database ejemplo 2? ¿Qué va a pasar? Error también, También, ¿por qué? porque no existe todavía. Exacto. Error otra vez. No puedo borrar la base de datos ejemplo 2 porque no existe. Entonces, por eso es aquí donde les digo que yo tendría que usar un drop database if exists. Ejemplo 2. Me equivoqué. Exist, sí. Exist. Ahí. Exist. Así, ¿no? Y vean que ya no me marcó error. Me dijo query OK. Tu sentencia SQL se realizó con éxito. No afectó a nadie, pero se realizó con éxito. Y tienes aquí un warning. ¿Se acuerdan cómo veíamos los warnings? Show warnings. Show warnings. A ver. No. Si le ponemos diagonal H, nos va a dar la ayuda. Y por aquí había algo de los warnings. Dice, lo habilitas con diagonal W mayúscula o lo deshabilitas con diagonal W minúscula. Entonces, si yo habilito un diagonal W, dice que ya se activó, está habilitado. Entonces, si repito el drop database if exist, ejemplo 2, vean qué va a decir ahora. Me dice, query OK, no se afectó a nadie y tienes un warning. ¿Cuál es el warning? Mira, aquí está la nota. No se puede borrar la base de datos porque no existe. Pero eso ya no es un error, es solo la muestra del warning. ¿Sale? Entonces ya no quiero ver los warnings. Lo pongo diagonal W chiquita. Listo. Entonces ahora sí voy a crear database if not exists ejemplo 1. Y va de nuevo, ¿no? Dice query OK. ¿Se afectó uno? En realidad no. Solo lo intento, pero tengo un warning. ¿Y dónde estás tú? Pues aquí. Donde no existe más que una vez ejemplo 1.
y justo donde estoy parada ahorita, ¿no? En ejemplo 1. ¿Va? Entonces esa es la utilidad, ahora sí que valga otra vez la redundancia, es la utilidad del uso de if exist y de no if not exist. Y lo mismo va a pasar con las tablas. Entonces ahora sí vamos a crear la tabla. Create table if not exist usuarios que va a tener un ID, habíamos dicho, de tipo, ¿de qué tipo? ¿Alguien se acuerda? Int, ¿no? De tipo int, sí, gracias. De tipo int, coma. Vean que aquí voy a dar un enter. ¿Se acuerdan qué significa esto? ¿Ya terminé? ¿O ya me dio un mensaje de error o qué? Que está esperando. Está esperando porque todavía no termino de escribir mi instrucción. Si yo aquí le pusiera un punto y coma, pues obvio me va a mandar un error porque dice que no está terminado, hay un error de sintaxis. ¿Sale? Entonces va de nuevo. Créate tabla. Si no existe su usuario con un campo llamado ID de tipo int, con un nombre de tipo varchar de hasta 30 y con un RFC de tipo char de hasta 13, habíamos dicho. ¿Ya no quieres más campos? No, ya terminé. Bueno, cierro el paréntesis y pongo punto y coma. Y ya se creó. ¿Mm? Ahí lo hice en ¿cuántas? 3 líneas, ¿no? Pero pude haberla Profesora, hecho. Ujú. yo tengo una duda. Entonces, el RFC, como si tiene letras y números, el char sí permite ambos, ¿no? Así es, char permite ambos, letras y números. Gracias. Dale, entonces aquí lo que hice fue en varias líneas generarlo, ¿no? Pero pude haberlo hecho en una sola para que cuando regrese, pues ya lo pueda hacer de manera más rápida. Nombre, varchar de 30, RFC de char de 13 y ya, hasta ahí. Y ven que no me marca error. Otra vez el warning porque ya existía. ¿Cómo veo mis tablas? Show tables. Ahora sí, ya tengo una tabla en mi ejemplo 1. ¿Las? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Qué bueno, porque ahora les toca a ustedes. Ajá. Ok, regresando a la presentación. Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estaba mi presentación? Ya la olvidé. Aquí está, ¿no? Ahora les toca practicar. Vamos a crear una base de datos llamada almacén, mostrar las bases de datos, habilitar la base de datos almacén y generar las tablas. ¿Cuáles? Fabricantes con esos atributos que dice ahí, artículos con esos atributos que dice ahí. Nos quedan escasos 7 minutos. En 7 minutos sí podríamos avanzar en algo, ¿no? Entonces los dejo y ya me pasan su script, ¿va? Sí, el que termine primero le ayuda a su compañero. Si alguien se atora también, lo vemos. Puede ser que a alguien le salga un error y el mismo para varios. Oye, profesora, ¿a qué se refiere con habilitar la base de datos? ¿A usar Ponerla el en uso. comando use? Ah, en Exacto. use. Ah, ok. Ponerla en uso.
Y como recordatorio, mientras, el viernes es el primer ejercicio de evaluación. Viene solo la parte teórica, desde los fundamentos hasta álgebra relacional. ¿Ya quedó? ¿En cuál van? ¿En el 4? Entonces, ¿empezamos? ¿O 2 minutos más? ¿O se les queda de ejercicio moral? Mm, es que no veía. Ay, perdón, ¿se lo quité? Ahí, ¿no? De pronto voy a tener 2 monitores. Ya podré manejar mejor esto. Sí, Jonathan. Hola, ¿me escucha? Sí, Tengo una duda con los charts. ajá, ¿Esos pueden incluir letras y números? O sea, así es. El char puedes incluir letras y números. ok. Bar, Y ahora, char y char, todos. Pero en números no puedes incluir letras. ok. ¿Y cuál es la diferencia de los bar charts y los charts? Porque no sé qué usar en el clave de fabricante. Ah, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre usar char y bar char? Al Que char, el El varchar es chat, variable. Ay, a ver, perdón, Mauro. al char tenemos que definirlo como largo del texto. Y bueno, ya te cuenta lo que es un texto constante, ¿no? Que Ay, creo que no se escuchó muy bien. A ver, perdón, creo que ahí. Ahí. Ok, ya. El char tenemos que definirle como largo del texto y es recomendable usarlo para textos que mantengan como el mismo largo, y el varchar, pues ese sí nos permite introducir distintos largos cuando no tenemos, como decir, el número de caracteres precisos, ¿no? Así es. Así es, gracias, Mauro. ¿Quién preguntó, Jonathan? ¿O quién había preguntado? Sí, yo. Justo como dice Mauro, deja ver si que aquí no me hace panchos. Si yo utilizo un tipo de datos char reservando, por ejemplo, 4 espacios, un char de 4, para todos los valores que yo quiera ingresar, siempre va a reservar un espacio de 4. Y entonces, aunque yo no los llene, por ejemplo, así se quede, o al revés, ¿no? Que yo tenga 4. Ay, ve. Todos los otros 2 es un desperdicio porque yo reservé 4, se llenen o no. Pero si yo le pongo un varchar de 4 y no se llena, entonces esto se acorta. Se acorta de tal forma que te va, o sea, agranda o se acorta hasta el máximo del número que tú hayas indicado en el varchar. Y eso pues nos ayuda a eficientar la memoria. ¿Va? Ah, ok, Esa es pero la entonces solo diferencia. estaría en la memoria. Sí, solo en la memoria. Va, que va. Gracias. Ujú. ¿Vale? ¿Alguien más? Sí, para efectos de la base de datos es igual. Si yo pongo un char de 5 o un varchar de 5, yo voy a poder registrar hasta ahí hasta 5 caracteres.
entre letras y números, ¿no? Porque toma los números también como un carácter. En ambos casos puedo registrar hasta 5 caracteres. La diferencia va a ser que si tengo muchísimos datos y utilicé en todos char y no todos se llenaron, pues ahí ya tuve un desperdicio de espacio. ¿Va? Sale y vale. ¿Alguien terminó o lo dejamos para mañana? ¿Alan terminó? Creo que sí. A ver, ¿nos quieres compartir tu código? Lo corro de inmediato. Es que lo hice en la consola. No, Ok, no le ok. escribí. Ok. Bueno, en el Moodle yo les voy a dejar, o creo que ya se liberó. Está la presentación y está el código script SQL con las instrucciones que satisfacen estos enunciados, ¿no? Pues échenles ojito para quienes no lo terminaron o no lo hicieron y los que sí, comprueben que sea parecido. Y ya mañana vemos cómo se comporta, ¿va? ¿Les parece bien? Sale y vale. Entonces, pues hoy lo dejamos hasta aquí. Recuerden que los que no pueden hacerlo en clase, lo repasen para que no se les vuelva una bola de nieve, ¿sale? Bueno, pues gracias por su participación activa. Cuídense mucho, estamos acá en contacto y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, bye.